palabra del Señor con temor reverente en Primera de Pedro 2:9, en el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:9 dice la Escritura así. Nueva versión internacional, leo y dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Hermanos, ocupen su lugar, por favor. El domingo pasado les compartía una traducción que es la versión Peshitta. Y la versión Peshitta da un doble propósito precisamente en este versículo, un doble propósito de lo que nos dice que somos o de la identidad que el Señor nos revela a través de su palabra. Y veíamos que ese doble propósito se muestra primero cuando dice el Señor que somos linaje escogido. Eso quiere decir que llevamos la genética de Dios, que somos su familia, que somos hijos, que ahora Él es nuestro Padre. Y por genética espiritual, ahora somos de su familia. Eso quiere decir que corre por nosotros y en nuestras venas la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no somos del apellido tal que en un tiempo pues lo fuimos y lo seguimos expresando por cuestiones legales en esta tierra, pero delante del Señor ya llevamos un solo apellido y es el apellido de nuestro Señor Jesucristo, si es que pudiera tenerlo, pero llevamos su linaje. Y como somos linaje, ahora podemos de su misma esencia y de su misma naturaleza poder servirle a Él. Porque en la naturaleza de pecado la cual teníamos, por la que nos transmitió Adán, esa naturaleza no podía tener comunión con Dios, no podía para nada acercarse ante el Señor. Necesitábamos otra naturaleza para podernos acercar a Dios, otro linaje. Y necesitamos un linaje real, un linaje sacerdotal. Y nos fue transmitido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como somos linaje real, dice la versión Peshitta que nos hizo linaje real y escogidos para que nosotros podamos ser sacerdotes reales. El Señor nos eligió y a eso se le llama regeneración o nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento nos fue impartida la naturaleza de Dios y ahora como sacerdotes podemos ministrar desde su naturaleza, ministrarle al Señor. Eso es uno de los milagros más asombrosos que puede haber. Dios nos da de su naturaleza para que ahora podamos servirle a Él, servirle a Dios. En la versión Peshitta después habla en 1 de Pedro 2:9 que no solo nos hizo linaje escogido, sino que nos hizo una nación santa. Y esto nos lleva a entender las palabras como santificación. Delante del Señor somos santos. Delante del Señor somos apartados del mundo y apartados para Dios. Tenemos propósito en Él. Y al ser apartados, el Señor nos lleva a dejar, a desechar, a no amoldarnos a la forma que antes teníamos de vivir o a la forma que hoy día tiene el mundo, sino que el Señor nos puso un molde diferente. Y ese molde diferente es el de su santidad. Y Él dijo: sean santos porque yo soy santo. El que pertenece a Dios se aparta del mal, se aparta del pecado, se purifica por la sangre de Cristo y por la palabra, y desde luego vive en santidad. Pero también no solamente dijo que eran linaje escogido para servir como sacerdotes reales. Tampoco dijo, se quedó solo en decir, que somos nación santa, sino que también dijo que somos pueblo adquirido, pueblo que fue redimido.
Y la palabra redención significa comprar, dar un precio por rescate. Fuimos rescatados, comprados a precio. Y la redención, hermanos, tiene su historia en toda la Biblia. Claro ejemplo, en el libro de Ruth es un libro que expresa claramente lo que es redención también. Y desde luego fuimos comprados a precio de sangre. El valor que tenemos para con el Señor, y desde luego aquí en el mundo, aunque sigan viendo la vasija de barro, delante del Señor hay moneditas de oro que brillan en su esplendor, la gloria misma de Dios, y eso es lo que nos da el valor a nosotros. La preciosa sangre de Cristo me compró, me adquirió. Fue al mercado de los esclavos y nadie daba un peso por nosotros, ni un cacahuate. Pero llegó el Señor Jesucristo y dijo: yo doy mi sangre por estos que nadie quiere comprar. Ese es pueblo adquirido. Pero nos da el siguiente propósito. Ya vimos que el primer propósito es ser sacerdotes reales, sacerdotes del reino, sacerdotes de la realeza. Y el segundo propósito es el para. Y dice: para que anuncien, para que proclamen las virtudes o las glorias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, hay razón también para llamarnos nación santa y pueblo adquirido. Ahora nosotros, cuando dice que para que anunciemos, cuando nosotros nos imaginamos un anuncio, ¿qué es lo que vemos? ¿O qué es lo que viene en nuestra mente cuando dice anuncien? Y en un anuncio. Es lo que menos queremos ver los que a veces estamos en YouTube y dice un anuncio. Anuncio, y lo puedes omitir y se pasan los segundos ahí. Otro anuncio es un espectacular. Otro anuncio es el que daban antes por la radio, o ahora por los podcasts, o ahora por Facebook, o ahora por las redes sociales. Anuncios, algo anuncia. Y un anuncio significa una proclamación de algo. Es curioso porque esta palabra de proclamar se conjunta de dos palabras, una palabra griega que es ek y la otra palabra que es evangelión. Ek, evangelión. Y evangelio o evangelión también tiene la misma raíz para ángelo, que es ángel. Un ángel es un mensajero. El evangelio son buenas ¿qué? Buenas noticias, buenas nuevas o buenas noticias, eso significa evangelio. Entonces un mensajero es uno que lleva una buena ¿qué? Una buena noticia. Los ángeles del Señor, cuando venían a esta tierra, y aún siguen viniendo, porque también es parte de lo que el Señor hace, porque siguen siendo mensajeros, son los que traen buenas nuevas. ¿Recuerdan lo que hoy mucha gente celebra sin saberlo? La Navidad. ¿Quién anunció el nacimiento de Jesús? Ángeles. ¿Quién le anunció a María que iba a concebir? Un ángel. ¿Quién le anunció a José que María ya había concebido? Un ángel. ¿Quién le anunció a los pastores que el rey ya había nacido? Ángeles. ¿Quién va a anunciar el evangelio el día de hoy? Ángeles. Usted y yo somos ¿qué? Como los ángeles. No somos ángeles, pero somos ¿qué? Como ángeles, porque somos ángelos, mensajeros. Y la palabra evangelión, significa fuera, que parte desde un punto y es lanzado hacia afuera. Entonces un mensajero que parte de un punto y lo catapultan. Esto quiere decir que el evangelio tiene que ser compartido dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. De las dos, dentro y fuera. Pero lo que se refiere aquí es que para que el Señor hiciera ese milagro de ser nación santa y ser pueblo adquirido, nos catapulta para ir hacia afuera. Somos sacerdotes, ministramos entre nosotros. Somos nación santa y pueblo adquirido, ministramos ¿hacia dónde? Hacia afuera. Y ese ministrar hacia afuera
tiene que ver con lo que dice Pedro. Dice, para que hablemos, anunciemos, pongamos en anuncios, sea a grito, sea, yo puse aquí 3 cosas de cómo se puede anunciar. Una, es predicando. Jesús dijo, prediquen el evangelio a toda criatura. Habló de predicación. ¿Y qué es predicación? Hablar en público y expresar el evangelio. Pararse en una calle, en un parque, en una plaza, en un lugar X, es predicar. Predicar no es solamente tomar un púlpito y desde aquí como lo que yo estoy haciendo. Eso es parte. No es necesario un micrófono ni un atril. El predicador predica donde pueda. Era lo que hacía Jesús. Predicaba en todas las aldeas. El Sermón del Monte fue una predicación, pero también no solo se predica el evangelio se enseña. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles. El evangelio se enseña. Es que yo no puedo predicar. Bueno, enseña el evangelio. ¿Y cómo le hago? Hermano, ya toda tu vida de cristiano has llevado un curso. El evangelio se enseña con bolitas y palitos. Yo me admiro a veces que yo predico el evangelio. Yo sé que la gracia que el Señor me dio es para predicar el evangelio y enseñarlo a veces como que se me dificulta un poco más con bolitas y palitos, pero yo veo ahí quien tiene la gracia de enseñar el evangelio y le dice el ABCD. Y yo, ¿cómo le hace? La gracia que Dios depositó en él, pero lo hace. El evangelio se enseña. Y tercer cosa, el evangelio se testifica. Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el evangelio se predica, el evangelio se enseña y el evangelio se testifica. Cuando entendemos el para qué nos hizo el Señor una nación santa, todos, sin excepción, somos llamados a anunciar o a proclamar las virtudes o las glorias de aquel que nos llamó de su gloria a su luz admirable. En este caso, a predicar, a enseñar y a testificar de su evangelio. Pero ¿qué es hablar de sus virtudes? Ya vimos qué es el evangelio. Pero hermanos, ¿qué es más difícil a veces para uno hablar de las personas, sus virtudes o sus defectos? ¿Qué es más difícil? A ver, los esposos, ¿qué es más difícil hablar del esposo o de la esposa? ¿Las virtudes o los defectos? ¿Sabe por qué es más difícil hablar de las virtudes de las personas que de sus defectos? Porque lo que decía yo ayer en el pacto entre Carlos y Vianney, seguimos viendo la apariencia, seguimos viendo el barro. Seguimos viendo a la persona como era, no como es. Seguimos viendo el viejo hombre. Seguimos viendo a la persona según los criterios meramente humanos. Por eso Pablo dijo a los corintios, si yo conocí a Cristo Jesús según criterios meramente humanos, ahora ya no lo conozco así. Hay unos que conocen a un Cristo negro, otros lo conocen crucificado, otros lo conocen por estampitas con barba y ojos azules. Otros quién sabe qué Cristo, pero el Cristo de la Biblia no lo conocen. Entonces, si alguien conoció así a algún Cristo, como expresaba yo el día de ayer, los que vieron nacer, crecer a Jesús en Nazaret, conocían como el hijo del carpintero. No, y este que fue a la sinagoga conmigo y ahí aprendía,
¿Cómo es que ahora es el Mesías y hace milagros y hace todo esto? Estaban viendo el barro, estaban viendo al hombre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Por eso es más difícil hablar de las virtudes cuando no vemos por la fe lo que la persona ya es en Cristo. Y eso, en vez de fortificar la naturaleza divina, la debilita. Pero es que tú eres esto, y tú eres lo otro, y tú eres aquí, y tú eres allá. Está siendo la voz del diablo. Es diferente cuando tú paras a tu hijo y le dices, hijo, tú eres un siervo de Dios. Eres una hija de Dios. ¿Qué les dijo Pedro? Ustedes son nación que santa. Dígame usted, ¿había alguno que andaba en pecado por ahí? Pero le dijo, tú eres nación santa. ¿Se da cuenta de esto? Porque eso es lo que en la identidad a nosotros nos levanta. A veces los niñas y niños chillones que andan por ahí y corriendo, hermanos, véalos como siervos de Dios. Empiece a ver el propósito. Dios a veces les habla y les dice el propósito por el cual han sido llamados. Así véalos. Que hay que darles unas nalgadas al profeta, pues déselas. Pues sí, amén, gloria a Dios, porque está en formación. Una santa nalgada, un santo chanclazo igual, o sea, dele, porque necesita ser formado. Y eso es a veces lo que nosotros necesitamos, y el Señor nos trata como a hijos. Si necesitamos corrección, porque sabe lo que somos en Él. ¿Dicen amén los niños? Ya escuché. Cuando menos en lengua de tartamudo y extraña lengua, hablará el Señor. Pero la diferencia con Dios de hablar de sus virtudes, hermano, dígame, para hablar de Dios, ¿qué es más fácil, hablar de sus defectos o de sus virtudes? Dígame qué defecto tiene, a menos los ciegos y los que han sufrido algo y empiezan a echar pestes de Dios y lo maldicen. A ver, espérame un momento, tú estás hablando del mismo Dios al cual yo tengo. Eso me enfurece a mí, o sea, yo no puedo escuchar a una persona que blasfeme contra el nombre de Dios. Hay personas ateas que están enojadas con Dios y hablan pestes de Dios porque no lo conocen. O gente que aparentemente cree conocerlo y cuando le sucede algo en la vida tiene un criterio diferente, un criterio humano de lo que es Dios. Ese tipo de personas nunca esperen que pueda hablar de las virtudes de Dios, de las glorias de Dios, que pueda expresarse bien de Dios. Los únicos que pueden hablar bien de Dios son los que conocen a Dios. Por eso una persona que conoce a Dios, que está impregnada de Dios, donde quiera que va no deja de hablar de las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo predica, lo enseña, lo testifica. Quiero decirte algo que el Señor hizo en mi vida. Por aquí un ciego vio y los demás religiosos le cayeron encima y le dijeron, oye, ¿y tú ahora por qué ves? ¿Y ahora tú por qué ves? Es que hubo alguien ¿quién te sanó? Hubo un tal Jesús que me sanó. ¿Y quién es ese? Miren, y les dicen ellos, es que tú no sabes que Dios no puede ir a los pecadores. Bien bíblicos, ¿no? Miren, si es pecador o no es pecador, yo no lo sé. Lo que sí sé es que antes era ciego, pero ahora veo. ¿Qué estaba haciendo? Testificando del poder del Evangelio. Ay, hermano, es que yo no puedo hablarle a un testigo de Jehová porque sabe más Biblia que yo. Testifícale de la virtud, del poder, de la gloria que has visto en tu vida. Testifícaselo.
Pero si tú no ves que Dios haya hecho algo en tu vida así glorioso, donde se vea una virtud de Dios, por eso les es difícil testificar. Pero cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, serás testigo y te hará hablar sí o no, sí o sí. Entonces el Señor nos dice, somos nación santa y pueblo que el Señor adquirió. ¿Para qué? Para que los pusiera en una vitrina de decoración y dijera, miren a mi pueblo, qué bonito se ve. El Señor nos dio propósito y dijo a estos que nadie los quiere comprar, que están en el mercado de esclavos y que nadie da ningún cacahuate por ellos, yo los quiero comprar a precio de mi misma vida, mi misma sangre. Échemelos para acá, porque ahora, cuando vean mi poder, me conozcan, van a poder hablar de mí al que no me conoce. Entre nosotros, hermanos, yo me gozo cuando hablo con personas que tienen el mismo sentir. He hablado con taxistas, he hablado con gente que es cristiana y cuando comparte uno el mismo espíritu se goza uno. Pero ¿por qué hablan de Dios del mismo modo? Pero cuando usted empieza a hablar de Dios, del Dios que conoce, de las virtudes que Él ha hecho con alguien que no conoce, eso es llevar fuera el Evangelio. No sembrar donde ya está sembrado, no edificar donde ya está edificado, donde nadie ha llegado con el Evangelio. Ahí llegue con la identidad de nación santa y pueblo adquirido. ¿Ya lo entendió? Pues ya vámonos. Pues ya vámonos a evangelizar. El mismo apóstol Pedro expresó algo en su segunda carta. Dios mediante estaremos iniciando el año con la segunda carta de Pedro, pero quisiera adelantarle un poquito de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Hermanos, ¿ustedes recuerdan de lo que han leído de Pedro, cómo era Pedro? ¿A usted le hubiera gustado ser Pedro? ¿Le hubiera gustado ser Pedro? A mí me hubiera gustado más ser Juan, ¿no? Y luego decir como en su evangelio, al discípulo el cual Jesús amaba y estaba hablando de él. El consentido. Y estaba, o sea, él sabía que era ¿qué? El discípulo amado. Dice, yo no sé si a los demás los ama o no los ama. Lo que sí sé es que a mí a mí Jesús me ama. Yo también lo sé, hermanos. Y estoy orgulloso de eso. ¿Usted lo sabe? Amén. Ya empiezo a oír los amenes de los niños. Primera de Pedro 1, 16 al 21. Segunda de Pedro, perdón. Gracias, amor. Segunda de Pedro 1, 16 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo con todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Hermanos, deténgase ahí. ¿De qué está hablando Pedro? Dice, lo vimos con nuestros propios ¿qué? Ojos. Ahora, ¿qué vio, testigo? ¿Qué vio? Versículo 17. Él recibió honor, o sea, está hablando de Cristo Jesús. Él recibió honor, honra de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Hermanos, Pedro lo vio y lo oyó. Hay dos conocimientos, el conocimiento teórico y el conocimiento experiencial.
Una cosa es conocer la biografía de Jesucristo y otra cosa es conocer al Cristo de la biografía. ¿Cuáles son tus evidencias experienciales, no solo teóricas, que conoces al Jesús de la biografía? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus marcas? Ahora, ya la contestaste en tu mente. ¿Qué has hecho con eso? Porque si te marcó el Señor con eso, si te ministró en alguna experiencia, es para ir fuera. Es para eso. No encuentro otro propósito. ¿Para qué le permitió el Señor a Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración? Porque de eso está hablando aquí. Que viera que Jesús se transfiguró y luego vieron a Moisés y Elías y luego escuchan una voz tan sutil y tan gloriosa que dicen, hermano, nada más de pensarlo porque no le estoy oyendo, si usted me viera los vellos, los tengo de punta. Que esa voz dijo, este es mi hijo amado. O sea, no sé cómo haya sido la voz. Al que más le llegó fue Arturo, a ese sí le pusieron los pelos, pues estaba pegado a la bocina. Perdón, Arturo. Para la otra ponte audífonos ahí si está cerca de la bocina. Pero imagínense la voz. Yo creo que cuando Pedro estaba escribiendo su segunda carta se le volvió a enchinar la piel y a decir, no es que yo oí esa voz, yo vi con mis propios ojos cómo se transfiguró el Señor. Y esa voz que decía, este es mi hijo amado, no son cuentos. Eso es lo que la gente quiere oír. Hermano, la gente ya está harta a veces de decir, ay, sí, Cristo murió por mis pecados, amén, ¿y qué quieres que haga? No, testifícale de la virtud, del poder y de la gloria que tú viste y oíste de parte del Señor. Y eso impactará a las personas. Impacta como lo que Dios hace. Testifiquemos. Tengo un sobrino de Guatemala que se vino a vivir aquí en México, ahorita está en el puerto de Veracruz. El Señor lo llamó a predicar y le hicieron una agenda y está compartiendo en diferentes partes. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque el Señor no me ha puesto que lo traiga todavía. Pero me impactó, hermanos, anoche compartíamos el testimonio de una hermana que vive en Juchitán. Ella fue encarcelada y le dieron 300 años de prisión. Entonces usted dice, ¿y qué hizo? ¿Qué no hizo esta mujer? La vamos a traer para que dé su testimonio. No es cierto. No sé si la vamos a traer o no. El Señor sabrá. Pero esta mujer, hermanos, dice que fue ahí a su casa. Mi sobrino comenta esto, que fue a su casa y le dicen los hermanos que lo llevaron, hermana, cuéntele su testimonio. Después, más al ratito, no, cuéntele su testimonio, es que es largo, cuéntele su testimonio. Bueno, pues ya tanto insistían. Me le enseñaron una foto, una hermana muy sencilla, se metió a su cuarto y saca una AK-47. Y ahí empieza su testimonio. Partiendo de ahí, hermano, la iglesia donde ella se congrega dice que alrededor de unas 2,000 personas creo que llegan a esa iglesia por causa del testimonio de esta mujer, juchiteca. Ya después si quiere verlo, creo que está en YouTube el testimonio, luego le doy el nombre, no me lo recuerdo bien, pero hablar de eso también es hablar de lo que usted era. Ay, pero yo no tengo un testimonio tan... Eso es lo que nosotros pensamos.
porque lo vemos con criterios humanos. Pero lo mismo que hizo el Señor en esta mujer, que le dictaron 300 años, quién sabe cuántas cadenas perpetuas ya, estaba condenada, sin Dios, sin esperanza. Y hermanos, dice que en la celda donde estaba, junto había como una congregación, iglesia, donde se reunían hermanos, y ahí en la cárcel. Dice, estos locos dicen que han salido de la cárcel unos porque ayunan y oran. Yo voy a empezar a ayunar, y empezó a ayunar sin juntarse con ellos, nada más le decía a los locos. De lunes a viernes ayunaba, y sábado y domingo comía. De lunes a viernes ayunaba. 3 meses se la pasó así. Y lo hice, estos oran. Pero yo tengo aquí mi virgencita, y tenía su altar. Ella le decía a la Lupita. Dice, pero pues esta ni me escucha. ¿Y que la saca? Dice, pues ellos no tienen, los locos que están ahí juntos no tienen imágenes, pues también la sacó. El evangelio le estaba llegando por esos locos. Y saben, después de 300 años que le dictaron de prisión, solo estuvo 9 meses y salió. Y usted dice, ay, bueno, qué grande es el Señor en perdonarle tanto. No, ve qué grande es el Señor en perdonarte a ti, tus tonterías, tus estupideces, tu mala manera de vivir. Todo ese bagaje que a lo mejor tú pienses que está bien, pero delante del Señor tienes que llevarlo a la cruz del Calvario. Es el mismo milagro. Pero como no alcanzamos a ver las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que pedir a veces que los que ven vean el gran poder que el Señor tuvo, porque fue el mismo poder que operó en ella que el que operó en mí. El mismito poder. Poder de resurrección, poder de transformación, poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Es el mismo poder que operó en mí, porque estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Cristo me dio nueva vida. Hermanos, a mí el Señor me libró de la prostitución, me libró de las drogas, me libró del alcohol, me libró del narcotráfico. ¿Y sabe por qué? Porque nunca caí en eso. Me libró de todo eso. Es quien espera tener un testimonio tan grande para irse primero al mundo y luego regresar. No, el Señor me libró de todo eso. ¿No es un testimonio glorioso? Ay, ¿yo qué voy a testificar? De eso testifica, que el Señor te libró, que no te rompiste el chipo allá afuera, que no vienes todo sangrando. No, de eso te libró, porque su poder operó para vida en nosotros. Glorioso es virtuoso. ¿Quién lo hizo? Testifícalo, predícalo, enséñalo. Para eso nos hizo el Señor una nación santa y un pueblo adquirido. ¿Qué hizo Pedro? Testificó de lo que oyó y de lo que vio. Pero yo no he visto, hermanos. Si no lo has visto, pues, cuando menos como esta mujer, ayuna de lunes a viernes. Métete con el Señor y vas a ver si no vas a ver. Pero ¿cómo quiere a veces uno ver? Si lloro 3 veces al día, cuando desayuno, como y ceno. Y no me refiero que usted va a recibir algo por orar, sino porque, hermanos, y de eso mi esposa se dio cuenta de algo, o sea, nosotros no podemos tener una relación de esposos estando distantes o separados. No se puede. Entonces, quiero tener una relación con Dios donde se vean sus virtudes a través de mí. Mayor intimidad. Porque ya somos, no para llegar a ser, ya somos nación santa y pueblo adquirido.
ya somos. Y en medio de eso verás sus virtudes. Experimentarás el gran poder de Dios que te facultará para predicar, enseñar y testificar. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, porque nos dices lo que somos, pero nos dices también el propósito por el cual nos diste esta identidad. Señor amado, oro para que cada uno de nosotros, cada día que nos reunamos, cada vez, Señor, que estemos en casa, ministremos a tu nombre como sacerdotes reales, pero también, Señor, salgamos, seamos mensajeros que publiquen, que prediquen, que enseñen, que testifiquen de las virtudes que tú tienes, Señor. Porque viéndote, Señor, ¿cuál defecto? No tienes ningún defecto, solamente hablamos de tus grandes virtudes, de tus grandes glorias, Señor. Y que cada uno pueda, desde la gracia y la unción que has depositado en la iglesia y tu multiforme sabiduría, Señor, lo ha hecho, que cada uno predique, enseñe y testifique para la gloria de tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús que abras la boca de cada uno de ellos para que les sean dadas palabras y poder traer a Cristo Jesús aquellos que han de ser salvos y que llamarás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me vino un pensamiento ahorita que alguien dice, es que yo he sido llamado a ser profeta, evangelista, pastor. Sí, pero el llamado es hacia adentro. Y el Señor no solamente llama, el Señor envía. Tú no solo fuiste llamado, también fuiste enviado. Y al ser enviado es que eres una iglesia apostólica. Por eso necesitamos ser ¿qué? Enviados, ir hacia afuera. El Señor te llamó a salvación, ahora el Señor te envía. Primero hacia adentro y luego hacia afuera. Cuando habla el Señor que fuimos llamados, ocupa la palabra hacia adentro. Cuando dice mensajeros es hacia afuera. Y llevamos el nombre del Señor. Amén. Bueno. Como le decía hace un momento, si ya lo entendimos, pues ya vámonos. Hermanos, gracias a Dios, yo ya oré, usted también. Ya oramos, dimos gracias a Dios por su palabra y que su palabra sea en nuestras vidas. Recuerde que no solamente el apóstol Pedro vio, sino que también Juan lo vio. Y cuando lea usted, lea el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, él dijo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué ha visto y qué ha oído usted? No nos hierve por dentro, así como ya quiero ir y decirle a alguien lo que el Señor me permitió ver y oír. Eso es ir hacia afuera. Que el Señor haga su obra y la siga haciendo en nuestras vidas.